Buenas tardes, mi nombre es Yurgelis Gómez y yo les voy a hablar sobre la propiedad privada y la nacionalización en Venezuela. La propiedad privada son los derechos de las personas y empresas de obtener, poseer, cambiar, controlar, emplear y dejar en herencia tierra, capital, cosas y otras formas de propiedad. En el ámbito del derecho, el concepto de propiedad privada hace referencia al poder jurídico completo de una persona sobre una cosa. La forma en que esta idea se plasma en la realidad a través de las leyes ha cambiado a lo largo de la historia. La propiedad privada se caracteriza en el Código Civil por ser agraria, liberal, individualista, absoluta, fuertemente tutelada y sometida al libre comercio. Agraria porque la propiedad es propiedad de la tierra y propiedad destinada a la protección agrícola de la tierra. Liberal porque es consabido el signo liberal individualista de la propiedad. Es propiedad individual. Son muy escasas las propiedades colectivas tras la desamortización y muy escasas las propiedades nacionalizadas. Absoluta porque llega hasta el cielo y hasta lo más profundo de la tierra. El propietario de un terreno es propietario de la superficie, entendiéndose por superficie todo lo que está sobre o por encima de la tierra. Al mismo tiempo y por la misma razón, el propietario del suelo se hace propietario de todo lo que aparece adherido al suelo. Está fuertemente tutelada porque hay lo que puede llamarse una defensa del status quo frente a la dinámica de las transformaciones económicas. Y está sometida al libre comercio porque la propiedad del Código Civil es una propiedad sometida a un régimen de plena libertad de comercio. Se trata de suprimir las trabas y obstáculos que impidan su libre tráfico. Los elementos de la propiedad real, que es todo lo que pertenece a su dueño legalmente, origina el derecho que el dueño tiene directamente con la cosa. Individual y exclusiva, porque es de un solo sujeto, y exclusivo porque los derechos reales sobre la propiedad son de un bien particular. Se perpetúan en el tiempo, porque una persona se establece en una propiedad y con el tiempo la propiedad prescribe al su favor. Carácter relativo, que la ley lo limita y restringe a desacuerdo con las necesidades sociales, pudiendo llegar hasta la suspensión o anulación del mismo. La nacionalización. La nacionalización es un acto jurídico que nació desde nuestra dependencia como nación. Esta tiene orígenes desde la Inquisición y la separación de los bienes de la Iglesia con el Estado. Es una transferencia de colectividad de la propiedad de ciertos medios de producción pertenecientes a particulares, realizada en bien del interés público, para preservar la independencia del Estado. El plan de nacionalización ha afectado a los sectores petroleros, de telecomunicaciones, electricidad, además de la intervención de las tierras, el control del frigorífico y la regulación de los servicios médicos privados. Por lo cual es esencial el conocimiento del término de empresas del Estado, ya que son aquellas compañías anónimas en las cuales el Estado es titular de la totalidad de las acciones o de una considerable de ellas. En esta segunda situación, cuadran las empresas mixtas del sector, las empresas mixtas, esto es aquellas empresas en las cuales están asociadas el sector público y el sector privado. Y en consecuencia, uno y otro participan en la administración social. La misión del Estado era cubrir las necesidades sociales a través del gasto público, bien sea como consumidor, usando los servicios de otras empresas o como productor, prestando dichos servicios directamente. En un sistema mixto no capitalista, no socialista, el gobierno permite la participación tanto en el sector público como en la empresa privada para ayudarse en el cumplimiento de su misión. Podemos citar varios casos o podemos hablar en los casos del sector petrolero. En la actualidad, el Estado exige que PDVSA sea la compañía con el control de los proyectos que se llevan a cabo con la faja petrolífera del Orinoco. Esta exigencia se hace imperiosa cuando el Ejecutivo, mediante ley habilitante, según el artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decreta que las asociaciones con las petroleras extranjeras deben convertirse en empresas mixtas, siguiendo lo estipulado en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El Ejecutivo no quería que se produjera la salida de las empresas transnacionales del país, pero se buscaba que estuvieran en manos venezolanas el manejo de los proyectos de la faja.
Empresas que operaban en la faja petrolífera del Orinoco como ExxonMobil y ConocoPhillips no lograron un acuerdo con el gobierno venezolano. En el sector electricidad, en enero de 2007, el presidente Chávez anunció la inminente nacionalización de la principal empresa de energía de Caracas, Electricidad de Caracas, que para la fecha su dueño era la empresa norteamericana AES desde el año 2000 y cuya adquisición logró después de hacer una inversión cercana a los 1.100 millones de dólares a través de una oferta pública en la bolsa, en la que se realizó en la bolsa. En el sector de telecomunicaciones, actualmente el Estado venezolano posee el 70% de participación en CanTV y se estudia un esquema que permite obtener el 30% restante, un mecanismo de ahorro nacional para fortalecer la bolsa de valores. En el sector agrícola, fueron muchas las tierras y propiedades que fueron expropiadas a ciudadanos venezolanos desde el año 2002 por ser consideradas ociosas, alegando que habrá mayor productividad si el Estado tomara el control de la misma en su búsqueda por el fortalecimiento de la agricultura. En la industria cementera, no puede dejarse de destacar este sector importante, las prioridades del programa que sirvieron para el proceso de construcción de vivienda e infraestructura. Para agosto de 2008, se venció el plazo por decreto ley para iniciar el proceso de nacionalización de la industria del cemento en el país, para lanzar con mayor fuerza el plan de vivienda y construcción. Las empresas cementeras de capital extranjero, CEMEX, Lafarge y Holcim, son las que pasaron a ser por mayoría accionaria por el gobierno venezolano. Esta nacionalización está orientada a encabezar la producción venezolana de cemento, que hasta el momento estuvo controlada en un 94% por empresas extranjeras y principalmente a la recuperación de las materias primas como parte de la estabilización de los medios de producción social que el gobierno venezolano considera estratégicos para el desarrollo nacional. Esta es toda mi exposición. Gracias. Leine Rodríguez, voy a hablar sobre la expropiación. Se entiende por expropiación al desposeimiento o la privación de la propiedad por causa de la utilidad pública o del interés preferente y a cambio de una indemnización previa. Es un acto unilateral de la administración pública para adquirir bienes de los particulares, es decir, es una transferencia que es coactiva. La persona no se postula como vendedor, sino que el Estado ordena la expropiación y establece las condiciones. La expropiación posee dos notas características. La primera, que es una transferencia de la propiedad y es de carácter forzoso o coactivo, es decir, que no hace falta la voluntad del particular que ostenta la propiedad del bien expropiado para que éste pueda ocurrir o se consuma, lo cual la diferencia completamente del contrato de compraventa, del derecho privado en el cual ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones y deben expresar su voluntad de negociar. La segunda característica, pero no menos importante, es la necesidad de la indemnización por parte del Estado al particular que detiene la propiedad del inmueble objeto de expropiación, pagándole a este el justiprecio del bien expropiado, diferenciado de esta manera la expropiación con la confiscación establecida en el derecho penal, ya que en la primera solo hace falta el interés social o la causa de utilidad pública, mientras que en la segunda hace falta una decisión judicial que vincule al propietario del bien confiscado con actividades ilícitas. También existe la figura o la posibilidad de la reversión, que se refiere a aquella opción que tiene el particular expropiado de volver a obtener la propiedad del bien objeto de expropiación si el Estado no lleva a cabo la realización de las obras de interés social o utilidad pública, siempre y cuando pague al justiprecio anterior pagado por parte del Estado. En el procedimiento de expropiación es un presupuesto la existencia de un interés público, legal y constitucional que sea calificado como causa de utilidad pública o interés social. Esto quiere decir que los bienes que sean objeto de expropiación vayan a cumplir una función de satisfacer esa necesidad pública o ese interés social, como podría ser la construcción de una autopista o un hospital. Solamente para llevarse a cabo una expropiación de bienes de cualquier naturaleza mediante el cumplimiento deben existir los siguientes requisitos: una disposición formal que declare la utilidad pública, una declaración de que su ejecución exige indispensablemente la transferencia total o parcial de la propiedad o derecho, el justiprecio del bien objeto de la expropiación y el pago oportuno y en dinero efectivo de una justa indemnización. Gracias.
Mi nombre es Marilyn Sánchez de la asignatura de Actividad Administrativa del Estado. Análisis del caso agroisleño. En el año 2010, el expresidente venezolano Hugo Chávez anuncia la expropiación de 250.000 hectáreas de tierra supuestamente que se encontraban ociosas de la empresa agroisleña, dedicada a la distribución y venta de productos agroquímicos, por supuestas especulaciones en los precios de los fertilizantes y usura con los pequeños productores. Agroisleña, hoy conocida como Agropatria, fue fundada en 1958 por Enrique Fraga, quien era un emigrante en Venezuela y era la principal distribuidora de productos para el campo con 82 puntos de venta y 8 silos a nivel nacional. En aquel momento Agroisleña participaba en el 80% de las operaciones agropecuarias que se llevaban a cabo en Venezuela. El decreto presidencial fue el número 7700, Gaceta número 39523, ordenó la adquisición forzosa de todos los bienes tangibles e intangibles, muebles e inmuebles y bienhechurías, propiedad del Grupo Agroisleña, sucesora de Enrique Fraga. Se basó en el artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 115 de la misma y el artículo número 3 del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social. Específicamente, el decreto hizo referencia primeramente a sus bienes inmuebles, los bienes inmuebles presuntamente propiedad del Grupo Agroisleña, sucesor de Enrique Fraga, los bienes muebles, los bienhechurías, los bienes tangibles y los bienes intangibles. Realizando un análisis de las bases legales primeramente, el decreto utiliza una expresión presuntamente, como lo mencionamos previamente, para referirse a los bienes de propiedad del Grupo Agroisleña. Este término puede interpretarse como que ad initio, ya que se estaba cuestionando el derecho mismo de propiedad expropiada y que ya nos alerta sobre la naturaleza de la actuación estatal. Por otra parte, el objeto de esta expropiación son todos los bienes del Grupo Agroisleña y de sus empresas asociadas, filiales, sucursales, agencias. Ahora bien, si recordamos, la expropiación debe recaer solo sobre los bienes singularizados, es decir, sobre los bienes individualizados específicos y que además forman parte indispensable para la ejecución de la actividad, una obra o servicio declarados de utilidad pública o de interés social. En este sentido, en el caso que nos ocupa de Agroisleña, estos bienes deberían haber sido entonces realmente los necesarios para la realización de la obra injertación socialista del Estado en la cadena de distribución de insumos para la producción agrícola. Desde el punto de vista internacional, los propietarios de la cadena interpusieron una demanda de arbitraje, lo cual ha sido presentada por Agroinsumos Iberoamericanos, por la forma en la que se llevó a cabo la expropiación. En este procedimiento, pese al inicio del procedimiento como tal, Agroinsumos se muestra dispuesta a continuar las negociaciones con Venezuela, donde ya no tiene negocios, para lograr una solución de mutuo acuerdo. Agroinsumos Iberoamericanos, es un grupo de empresas españolas con operaciones principalmente latinoamericanas, dedicada a los suministros agrícolas, entre ellos la producción de semillas, la fabricación de productos químicos, entre otras. Gracias.